Bien, entre una de las tantas casas coloniales que hallamos en Ayacucho, hoy nos va a tocar hacer una entrevista que ya teníamos planeado hace un buen tiempo Ya. y justamente estamos en la casa de la familia Arias, de don Pepe, don José Arias del Campo, y para hacer una entrevista sobre la historia de la Hermandad de Cargadores del Señor del Santo Sepulcro y de la Virgen Dolorosa, ya que estamos con don Pepe Arias. Don Pepe, buenos días, haciéndole una pequeña entrevista para conocer un poquito sobre la historia de la Hermandad del Señor del Santo Sepulcro. Eh, si bien es cierto, nosotros teníamos ya hace un buen tiempo queriendo hacer esta entrevista, pero nos ha sido un poco esquivo por tema de tiempo y agradecemos su disposición primero y para cultivar y que muchas personas conozcan sobre esta historia que no se encuentra en libros, así nada más es complicado y la mejor fuente, una de las mejores fuentes históricas es la que justamente es hablada y es por ello el motivo de esta entrevista. Usted, don Pepe, ha sido uno de los pioneros o los que empezaron o fundadores de la hermandad, el Señor del Santo Sí. Sepulcro. ¿Nos puede comentar un poquito más cómo se vivenciaba antes de esta fundación de la hermandad? Porque antes hemos entendido que no había justamente hermandad. Claro, eran mayordomías las que se encargaban de la organización de la procesión del Santo Sepulcro. Solamente era Santo Sepulcro, no había Virgen Dolorosa. ¿Ya? La figura principal era el Señor en el sepulcro. ¿Ya? Y no sé si te puedo dar algunos informes de los datos que he conseguido Claro, con mucho de gusto. las mayordomías que existieron. La primera que conocí fue la mayordomía de tres señoritas que eran parientes y que tenían su tienda frente a Bata Girón 28 de julio. en 28 de julio. Ya se dedicaban a artículos religiosos. Eran las señoritas Elvira Cabrera, Victoria Velarde y María Cabrera. Ya. Ellas tuvieron la organización de la procesión durante muchísimos años. Ya se encargaban de la organización, de ver todo, conseguir las ceras. En una palabra, eran las que organizaban y dirigían todo eso. Pero a medida que pasaron los años, los costos eran mayores. Y ya llegó una época en que ellas ya no podían costear los costos de esta procesión. Entonces entró a organizar esta mayordomía un señor era un comerciante, Alonso Flores, ya, que estuvo también muchísimos años y que también él, con mucha voluntad, mucho entusiasmo y mucho amor al Señor, organizaba la procesión esta. Y había un grupo ya conocidos desde antaño que eran los cargadores, ya, amigos de muchísimos años, amigos de participar en la carga del Señor del Sepulcro, que antes se cargaba en una especie de cucheta, ¿ya? ¿Cómo era la Era, cucheta? era, era, era al aire libre, como una angarilla de pan de estofado, o sea, era pan de oro y colores, era colonial antiquísima, Eso se referiría a las andas propiamente. a la anda del Señor, Mm. ya que era pues como una cuneta, una angarilla, ya al aire libre, antiquísima, y que la reemplazaron con una
que mandó elaborar el señor Cáceres, el que tenía su cine, el cine Cáceres. Ah, caramba. Él mandó a hacer la urna esa, pero la mandó a hacer con marcos de cuadros, o sea, esa marquería que se usan para los cuadros, que era muy débil, y una urna pesada con la carga de los vidrios. Todos los años era un dolor de cabeza porque habían vidrios rotos que había que, si se descuadraba un poco el anda, ya sonaba que se había roto. Y de esos vidrios todavía antiguos, gruesos, Eso. hacían una buena carga de penitencia. Claro. Entonces este señor Alonso Flores estuvo hasta más o menos el 56. Ya. Pero para eso ya habían, aparte de los cargadores estos antiguos, los veteranos que les decíamos, ya había gente joven que se había estado incorporando a la hermandad, sin participar solamente como cargadores. ¿Ya? Y el 56, para el 57, don Alonso Flores, que era una gran persona, tenía una manera coloquial de hablar, muy cariñoso, nos dijo, nos reunió a todos los que éramos voluntarios y cargadores. Y niñitos, nos decía, este año es el último año que voy a correr con los gastos de la organización, porque es muy caro, ya no puedo. Entonces, ahora que ustedes ya son numerosos, que hay cargadores antiguos y ustedes nuevos, les invito a que formen una hermandad. ¿Ya? ¿Qué año más o menos hablamos? Eso era para el final del 56. Entonces, el 57 se organizó ya la hermandad, con varios de los antiguos cargadores. Ya estaban ahí los que te puedo decir, Alonso Flores, que también, José, y todos los pipiolos. Y se organizó en la casa de Medina, de Leonidas Medina, que tenía en espaldas del antiguo hospital un recreo en el Jirón Grau. Es un recreo grande. ¿Ya? Actualmente esto sería a la altura más o menos de... Frente a lo que es el pasaje ese que se ha formado. Al costado del templo de San Juan de Dios. Claro, ¿verdad? pero arriba. Ya. Ya. Era un pampón grande que tenía su recreo y él se dedicaba a comercializar el queroseno. Y de paso después organizaba algunos eventos así, de fiestas y todo. Y él también entró a formar la parte de los cargadores. Y él se ofreció, dijo, aquí tengo yo la casa. Aquí se pueden hacer las reuniones, las sesiones y todo. Y ahí fue la primera sesión, en 1957, que ya oficialmente se organizó la hermandad. Teníamos nuestro libro de oro, el acta de fundación, todo lo tenía en su poder Leonidas Medina, ¿ya? Que era, bueno, a mí me tocó ser presidente hasta 3 oportunidades, y ahí lo comprometí a Leonidas porque tenía carácter para cobrar. ¿Ya? Era insistente, era incisivo, y yo le decía, bueno, yo acepto otra vez, pero si tú coordinas conmigo. ¿Ya? Y él decía, me decía tío, y era pariente mío. Tío, a ti no te puedo negar, yo también voy a ayudar. ¿Ya? Y así fue como durante algunos años hicimos 3
presidencias de la hermandad. Y este Leonidas tenía pues una manera ya hasta insolente de cobrar, porque de vereda a vereda, y a fulano de tal, estás debiendo tanto, sin vergüenza, ¿por qué no pagas? Tienes dinero para tomar, pero no para... Después, cuando ya mi tío se fue, me quedé yo. Me quedé ya queriendo entrar a cargar. Y los veteranos me decían, fuera mocoso, aquí carga. Cargamos los que desde hace años estamos acá. Y me daba hasta todos los años insistía. Decía, fuera, anda, acompaña, pero aquí no cargas. Hasta que llegó, ya tenía 17 años. Y dije, bueno, entra pues a cargar. Y comencé a cargar. O sea, imagínate, tengo desde setenta y tantos años de pertenecer a esta vocación. Prácticamente desde el año 57, sí, que se formó propiamente la hermandad. Mucho antes del 57. Ya. Todavía las mayordomías. En las mayordomías. Yo ya participé en las mayordomías de estos dos grupos, ya, de las señoritas estas Cabrera, Velarde Álvarez y de Alonso Flores. ¿Y esta iniciativa suya de poder formar parte de estas mayordomías fue hereditaria de sus padres? No. Como te digo, fue una vocación adquirida a través de este acompañamiento que hacía un tío mío, que era pues tenía visión limitada en la posición, y tenía un acto que era muy hermoso. Tenían una huerta en las Guatatas, y para esa fecha traía un ramito de violetas olorosas para que se la pusieran a los pies del Señor en la urna. Ah, caramba. Así, y así fue como entre queriendo y no queriendo comencé a hacer parte de esta vocación del Señor de los Milagros o del Santo Sepulcro. ¿Y para qué año más o menos ya se agregan las damas o la procesión de la Virgen Dolorosa propiamente? Posteriormente, bueno, antes lo que existía ahí era la hermandad de las Mercedes, ¿ya? Era, como te digo, una hermandad muy casi tan antigua como la del Santo Sepulcro, ¿ya? Que está en el altar mayor la imagen. Esa sí era una hermandad organizada y todo. Pero la de la Virgen Dolorosa antes no estaba ahí en el lugar donde está ahora, junto a su hijo, sino estaba en un altarcito lateral, en el altar mayor, que no tenía mucha importancia la Dolorosa, más tenía su organización que tiene su altar frente a lo que ahora es el altar del Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa. Ahí está la Virgen en la dormición, que le dicen, ¿ya? Pero la Dolorosa estaba ahí, a un costadito del altar mayor. Y nosotros con Monseñor Cipriani, ahí donde está, hay una entrada lateral por el atrio, donde había una puerta antigua, labrada. Cerraron eso, hicieron un altar de estuco, que no armonizaba con el pan de oro de los otros altares. Ya que Monseñor Cipriani
esa vez estaba yo de presidente, le dimos la idea de que ese altar no armonizaba con todo el templo, y que esos dos altarcitos laterales chiquitos que habían sido muy posteriores a la construcción de la iglesia, se viera si armonizaban al poderlos juntar, porque son dos, ya, y se tomaron las medidas y todo, y se vio que coincidían los dos. Y entonces sacamos el altar de yeso, ya, y pusimos los dos altares de pan de oro ahí, que cuando uno mira ese altar, no se da cuenta de que son dos piezas pegadas tan bien que parece solamente un solo cuadro de pan de oro. Actualmente eso sería donde está ubicado el Señor del Santo Sepulcro. No, en la recta esa del Santo Sepulcro, pero dos altares más abajo. Al inicio, a la entrada. Es el segundo altar, creo, que está a la espalda de la entrada lateral que está cerrada ahora, donde había una gran puerta. Así es. Ya, y es un arco de calipiedra con todos los símbolos de los dominicos. Eso estaba cerrado y ahí se había construido un altar de yeso. Sacamos el altar de yeso y construimos un nuevo altar ya completamente pues armónico con los otros altares. Uno no se daría cuenta ahora para nada. Tú lo ves ahí y ya te estoy diciendo, si tú ves ahora y analizas, te das cuenta que hay una ligera unión entre las dos partes. Entonces, de ahí sacamos a la Virgen y la pusimos ahí en el altar que está ahora, encima del Señor del Santo Sepulcro. Genial. Y, don Pepe, ahora usted sigue manteniendo la tradición de continuar con el arreglo del Señor. Sí. Esto se hace, o tenemos la información de que usted es una de las personas que está encargada de bajar al Señor y prepararlo para el día viernes propiamente, que va a ser la procesión del Señor Santo Sepulcro. Somos un grupo de 5 o 6 hermanos que tenemos esa misión. Antes yo subía al altar, sacaba a la Virgen, la llevábamos para que las hermanas que ya estaban organizadas como hermandad en la rama femenina se hicieran cargo, pues es un trabajo laborioso el cambiarle la vestimenta a la Virgen, porque son por piezas. No es una imagen articulada como la del Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro está articulada en la cintura y los brazos, porque hacían antes en los atrios la exposición o el desclavamiento del Señor. ¿Ya? Estaba en su cruz y de ahí lo sacaban. Y en el momento en que sacaban, estaba articulado, los brazos se movían, la cabeza al momento de decir, bueno, todo se ha concluido, había un momento en que el Señor inclinaba la cabeza como ya que había fallecido. Entonces, hasta ahora estoy todavía encargado de participar en el arreglo del Señor, cómo van las cosas, cómo hay que sacarlo de la urna, porque en su urna o en su altar, si tú lo sacas
queriendo sacarlo así de frente, se quiebra. Hay que inclinarlo en ángulo, meter la cabeza a un lado, los pies a otro lado, y recién ahí se puede sacar al Señor. Porque es justo coincide la cabeza y los pies en la urna. Si la quiere sacar así de frente, no sale, se malogra. Hay que inclinarlo en ángulo y recién salen primero los pies y después el Señor. ¿Y qué anécdotas don Pepe tiene de toda esta experiencia de tantos años de haber o de continuar con esta tradición ya que viene a ser para usted de estar apoyando o estar al pie de la hermandad? Porque ahorita ya no hay bombo. y efectivamente sonaba pues como una bolsa vacía. Esa vez tuvimos que dejarla, no podíamos seguir. La lluvia era tan fuerte que era imposible. Y tuvimos que sacarla al día siguiente de mañana. Continuar la procesión. Pero esa noche fue la noche de los brindis, porque todos, al menos los que cargábamos, nos entraba el agua por el cuello y salía por los pies. Tal era la fuerza de... el obispo. La procesión tiene que continuar, aunque sea al día siguiente. Y así fue. A las 7 de la mañana sacamos la procesión y terminó en su recorrido. Tenemos entendido también, indagando un poquito, que creo que alguna vez el Señor también descansó acá en los Portales, que vendría a ser parte de la familia Ishikawa. Sí, pero fue pues también otro momento así rápido, ¿ya? Así como la de la corte. Fue una lluvia pasajera que nos dejó continuar con la procesión. Pero sí, cuando pasó esa lluvia torrencial en la catedral al día siguiente. Ya no había cómo seguir con la procesión. Era el obispo de la familia de Guanta, Monseñor, no recuerdo el nombre, el guantino, que dijo, no, de todas maneras la procesión sale. No saldrá de noche, pero sale mañana, temprano. Y así fue. Efectivamente. Muy bien, don Pepe, muchas gracias por su aporte histórico. No sé si hay algo más que nos podría aportar sobre justamente esta historia o este pasaje de la Hermandad de Cargadores del Señor del Santo Sepulcro, y que, bueno, estamos ya casi a un par de días de nuevamente reunirnos con el Señor. Claro, lo que me alegra es, por ejemplo, ahora que ha habido pues la misa solemne que se celebra, la última de la hermandad, el sábado, he visto que hay hermanos jóvenes, muy jóvenes, y eso me alegra bastante, porque van a cambiar un poco el sentir de los hermanos antiguos que se creen dueños de la procesión. Como cuando usted le pasaba en el 57 promedio, que no podían dejarlo cargar. No, así, pero ahora pues el problema es que hay grupos que creen que pueden dar la última palabra, y no es así. Esta es una hermandad en que todos tienen que trabajar en armonía y no ser solamente figuras relevantes en el momento de la procesión y después se olvidan de la hermandad.
Yo supongo que esta nueva generación, esta camada de muchachos, van a tener otra manera de pensar, porque los está llevando no ese entusiasmo o vocación que teníamos nosotros, sino un sentimiento religioso verdadero. Y la ventaja es que son o hijos o nietos de los cargadores. Así es. O sea que es una tradición que se va cimentando y traspasando de padres a hijos y a nietos. Por ejemplo, yo cargo y ya no cargo, acompaño. Y no acompaño ya todo el recorrido. Mi hijo Víctor carga. Su hijo, que es mi nieto, carga. Y algunos de los sobrinos ya están preparándose para participar. Eso es importante. O sea que es una tradición familiar, podríamos decir así, y es un espíritu que mantiene unida esta fe religiosa. Bien, don Pepe, le agradecemos a usted bastante por esta entrevista. Nos hemos sacado el clavo, ¿sí? Que teníamos ya casi 2 años buscando ¿sí? este momento y bueno, se ha dado. Le agradecemos su tiempo sobre todo. No, encantado yo cuando se trata de mi Señor y de Ayacucho. El tiempo me sobra para hablar. Eso es muy bueno. Esperamos contar con su venia para unas próximas entrevistas, hablar un poquito más de cultura. Usted es muy conocedor de las tradiciones de nuestro Ayacucho y hay bastante que aportar. Encantado, cualquier cosa, me tienen a sus órdenes. Muchas gracias, don Pepe. Bien, hemos culminado la entrevista con don José Arias del Campo, fundador de la Hermandad de Cargadores del Señor del Santo Sepulcro, y los invitamos a Ayacucho en esta Semana Santa 2017, y no solamente la Semana Santa, ya que Ayacucho tiene los 365 días del año para poder hacer turismo. Nos vemos hasta una próxima transmisión. Buenos días.